Muy buenos días, bienvenidos. Me da mucho gusto saludarlos. Sabemos que ha sido una noche hermosa de descanso, gloriosa, porque es una bendición descansar. Amén. ¿A quién no le gusta descansar? Yo soy uno de ellos. Me encanta descansar. Y sabes, todos los días tenemos que aprender a descansar. Tenemos que aprender a reposar. Es necesario, inclusive para el propio cuerpo, tener ese tiempo de descanso. Hay tantas actividades en el día que nos podrían saturar, nos podrían distraer, nos podrían preocupar. Hay muchas actividades, decisiones que tomar, hay decisiones que tomar, riesgos que tomar, y esas decisiones a veces podrían distraer de este descanso que Dios quiere que tú tengas cada mañana, cada día. Es necesario que todas las noches aprendas a descansar. Y te voy a decir una clave. Y luego me dicen, ¿cómo puedo descansar si tengo este problema? ¿Cómo puedo descansar si me está sucediendo algo en mi cuerpo? ¿Cómo puedo descansar si hay algo que me está poniendo muy preocupado o preocupada? La diferencia entre el mundo y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, es no dejamos de tener los problemas que tiene todo el mundo. Unos cristianos también tenemos deudas, los cristianos también tenemos a veces algún dolor físico, tenemos decisiones que tomar, preocupaciones. La diferencia entre el mundo y nosotros es que nosotros hemos aprendido a poner nuestra confianza en Dios, en que lo que le hemos pedido, Él ya lo respondió, en que lo que nosotros hemos clamado ya está resuelto. Y aunque nuestros ojos no lo ven, aunque nuestras manos no lo tocan, sabemos que Dios ya está obrando. Sabemos que la bendición, el milagro, ya está hecho. Entonces, yo por eso me voy a dormir confiando en mi papá, confiando en lo que yo le pedí, en lo que Él está haciendo. Y cuando mi confianza está puesta en Él, entonces ese milagro por el cual estoy clamando, ese milagro por el cual estoy esperando, esa decisión que tengo que tomar, ese pago que tengo que hacer, ese problema que tengo que resolver, se tiene que hacer. Porque mi papá nunca me ha fallado. Bendigo tu vida. Mi nombre es Isaac Valdés. Esto es Biblia con café. Muy bien, estamos leyendo el libro de Hechos. Es un libro interesante porque habla acerca de lo que es la iglesia y cómo la iglesia se expandió, cómo la iglesia se empezó a hacer cada vez más fuerte, y se hizo fuerte no por la cantidad de seguidores que tenía los que predicaban el mensaje de Dios, sino se hizo grande gracias al mensaje que tenían por medio de Jesucristo. O sea, no se hizo grande por la cantidad de personas, ojo, se hizo grande por el gran mensaje que ellos estaban proclamando, que era el mensaje de la salvación a través de Cristo Jesús. Estaban diciéndole a las personas que volvieran sus ojos al Señor, que volvieran su mirada al Padre, que volvieran sus ojos a Jesucristo. Naturalmente a los judíos y a todas las personas que proclamaban el cristianismo, la iglesia católica de ese entonces, pues no les parecía porque entonces estaban robándoles el protagonismo. Cristo les estaba robando el protagonismo. Pero quiero decirte que la Biblia, desde el inicio hasta el final, habla de Jesucristo, habla del poder grandísimo de Jesucristo, el poder glorioso, a través ahora de su Santo Espíritu. Amén. Y hoy vamos a leer el capítulo 7 del libro de Hechos y vamos a leer el capítulo 8. Y vamos a hacerlo porque sí están un poquito extensos, y vamos a hacerlo en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo se encuentra con nosotros, nos guía, nos enseña, nos muestra, nos favorece. Gracias, Padre, por llenar nuestra habitación, por crear una atmósfera, Señor, donde tu presencia se mueve con libertad,
Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a empezar con la lectura del libro de Hechos, capítulo 7 y capítulo 8. Es importante que tengas tu Biblia, que tengas algo con que anotar o que simplemente pongas mucha atención, porque lo vamos a ir explicando, lo vamos a ir detallando, y esto es importante. Amén. Capítulo 7 del libro de Hechos. El jefe de los sacerdotes le preguntó a Esteban: ¿es verdad que esto que dicen de ti? Y Esteban respondió: amigos israelitas y líderes del país, escúchenme. Nuestro poderoso Dios se le apareció a nuestro antepasado Abraham en Mesopotamia antes de que fuera a vivir en el pueblo de Aram, y le dijo: deja tu pueblo y a tus familiares y vete al lugar que te voy a mostrar. Abraham salió del país de Caldea y fue a vivir al pueblo de Aram. Tiempo después murió su padre y Dios hizo que Abraham viniera a este lugar donde ustedes viven ahora. Aunque Abraham vivió aquí, Dios nunca le permitió ser dueño ni del pedazo de tierra que tienen debajo de sus pies. Sin embargo, le prometió a Abraham que le daría este territorio a sus descendientes después de que él muriera. Cuando Dios le hizo esa promesa, Abraham no tenía hijos. Dios le dijo: tus descendientes vivirán como extranjeros en otro país. Allí serán esclavos y durante 400 años los tratarán muy mal. Pero yo castigaré a los habitantes de ese país y tus descendientes saldrán libres y me adorarán en ese lugar. Con esta promesa, Dios hizo un pacto con Abraham. Le ordenó que, a partir de este día, todos los hombres israelitas debían circuncidarse para indicar que Dios los aceptaba como parte de su pueblo. Por eso, cuando nació su hijo Isaac, Abraham esperó 8 días y lo circuncidó. De la misma manera, Isaac circuncidó a su hijo Jacob y Jacob a sus 12 hijos. Amén. José fue uno de los 12 hijos de Jacob. Como sus hermanos le tenían envidia, lo vendieron como esclavo y unos comerciantes se lo llevaron a Egipto. Sin embargo, Dios amaba a José. Así le ayudó a unos problemas. Dios le dio sabiduría y lo hizo una persona muy agradable. Por eso el rey de Egipto lo tomó en cuenta y lo nombró gobernador de todo Egipto y jefe de su palacio. Tiempo después hubo pocas cosechas de trigo en toda la región de Egipto y de Canaán. Nuestros antepasados no tenían nada que comer ni nada que comprar, pero Jacob se enteró de que en Egipto había bastante trigo y envió a uno de sus hijos para que compraran. Los hijos de Jacob fueron allá por primera vez. Cuando fueron la segunda vez, José permitió que sus hermanos lo reconocieran. Así, el rey de Egipto conoció más de cerca a la familia de José. Al final, José ordenó que vinieran a Egipto su padre y Jacob y sus familiares. Eran en total 75 personas que vivieron en Egipto hasta que murieron. Todos ellos fueron enterrados en Siquem, en la misma tumba que Abraham había comprado para los hijos de Hamor. Pasó el tiempo y a Dios le pareció bien cumplir la promesa que le había hecho a Abraham. Mientras tanto, en Egipto cada vez había más y más israelitas. En Egipto comenzó a gobernar un nuevo rey que no había oído hablar de José. Este rey fue muy malo con los israelitas y los engañó. Además, los obligó a abandonar a los niños recién nacidos para que murieran. En ese tiempo nació Moisés. Era un niño muy hermoso, a quien sus padres cuidaron durante 3 meses, sin que nadie se diera cuenta. Luego tuvieron que abandonarlo, pero la hija del rey lo rescató y lo crió como si fuera su propio hijo. Moisés recibió la mejor educación que se le daba a los jóvenes egipcios y llegó a ser un hombre muy importante por lo que se decía y hacía. Cuando Moisés tenía 40 años, decidió ir a visitar a los israelitas porque era hora de su propia nación. De pronto, vio que un egipcio maltrataba a los israelitas sin pensarlo mucho. Defendió al israelita y mató al egipcio. Moisés pensó que los israelitas entenderían que Dios los libraría de la esclavitud por medio de él, pero ellos no lo pensaron así. Al día siguiente, Moisés vio que 2 israelitas se estaban peleando. Trató de calmarlos y les dijo: ustedes son de la misma nación, ¿por qué se pelean? Pero el que estaba maltratando al otro se dio la vuelta y empujó a Moisés y le respondió: ¿A ti qué te importa? ¿Quién te ha dicho que tú eres nuestro jefe o nuestro juez? ¿Acaso piensas matarme como un egipcio? ¿Como al egipcio?
Al oír esto, Moisés huyó de Egipto tan pronto como se pudo y fue a vivir a Midian. En ese país vivió con un extranjero y ahí nacieron 2 de sus hijos. Pasaron 40 años, pero un día en que Moisés estaba en el desierto, cerca del monte del Sinaí, un ángel se le apareció entre un arbusto que ardía en llamas. Moisés tuvo mucho miedo, pero se acercó para ver lo mejor que estaba sucediendo, para ver mejor lo que estaba sucediendo. Entonces Dios, con una voz muy fuerte, le dijo: yo soy el Dios de tus antepasados, soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Moisés empezó a temblar y no se atrevió a mirar más. Pero Dios le dijo: quítate las sandalias, porque estás en mi presencia. Yo sé muy bien que mi pueblo Israel sufre mucho, porque los egipcios los han esclavizado. También he escuchado sus gritos pidiéndome ayuda. Por eso he venido a librarlos del poder egipcio. Así que prepárate, pues voy a mandarte a Egipto. Los israelitas rechazaron a Moisés y le dijeron: ¿quién te ha dicho que eres tú nuestro jefe o nuestro juez? Pero Dios mismo lo convirtió en jefe y libertador de su pueblo. Esto lo hizo por medio del ángel que se apareció en Moisés en un arbusto. Con milagros y señales maravillosas, Moisés sacó de Egipto a su pueblo. Lo llevó a través del mar de los juncos y durante 40 años lo guió por el desierto. Y fue Moisés mismo quien les anunció a los israelitas: Dios elegirá a uno de nuestro pueblo para que sea un profeta como yo. Moisés estuvo con nuestros antepasados en el desierto y les comunicó todos los mensajes que el ángel de Dios le dio en el monte del Sinaí. Esos mensajes son la palabra que dan vida. Pero los israelitas fueron rebeldes, no quisieron obedecer a Moisés y en cambio deseaban volver a Egipto. Un día, los israelitas le dijeron a Aarón, al hermano de Moisés: Moisés nos sacó de Egipto, pero ahora no sabemos lo que sucedió. Es mejor que nos hagas un Dios para que sea nuestro guía y sea nuestro protector. Hicieron entonces una gran estatua con forma de oro y sacrificaron animales para adorarla. Luego hicieron una gran fiesta en honor de la estatua y estaban muy orgullosos y muy contentos de lo que habían hecho. Por eso Dios decidió olvidarse de ellos, pues se pusieron a adorar a aquellas estrellas del cielo. En el libro del profeta Amos dice: pueblo de Israel, durante 40 años que anduvieron en el desierto, ustedes nunca me presentaron ofrendas para adorarme. En cambio, llevaron en sus hombros la tienda con el altar del dios Moloch y la imagen de la estrella del dios Refán. Ustedes hicieron esos ídolos y los adoraron. Por eso, yo haré que ustedes se los lleven lejos, más allá de Babilonia. Allí, en el desierto, nuestros antepasados tenían en el santuario del pacto, que Moisés construyó según el modelo que Dios le había mostrado. El santuario pasó de padres a hijos, hasta el tiempo en que Josué llegó a ser el nuevo jefe de Israel. Entonces, los israelitas llevaron consigo el santuario para ocupar el territorio que Dios estaba quitándoles a los otros pueblos. En el santuario estuvo allí hasta el tiempo del rey David. Como Dios quería mucho a David, este le pidió permiso para que construirle un templo donde el pueblo de Israel pudiera adorarlo. Sin embargo, fue su hijo Salomón quien se lo construyó. Pero como el Dios Todopoderoso no vive en lugares hechos por seres humanos, dijo por medio del profeta: el cielo es mi trono, sobre la tierra apoyo mis pies. Nadie puede hacerme una casa donde pueda yo descansar. Yo hice todo lo que existe. Antes de terminar su discurso, Esteban le dijo a los de la Junta Suprema: ustedes son muy tercos, no entienden el mensaje de Dios, son iguales a sus antepasados, siempre han desobedecido al Espíritu Santo. Ellos trataron mal a todos los profetas y mataron a los que habían anunciado la venida de Jesús, el Mesías, al que ustedes traicionaron y mataron. Por medio de los ángeles, ustedes todos recibieron la ley de Dios, pero no han obedecido. Al escuchar eso, la Junta Suprema se enfureció mucho contra Esteban. Pero como Esteban tenía el poder del Espíritu Santo, miró al cielo y vio a Dios en todo su poder, y al lado derecho de Dios estaba Jesús de pie. Entonces Esteban dijo:
veo el cielo abierto y también a Jesús, el Hijo del Hombre, de pie en un lugar de honor. Los de la Junta Suprema se taparon los oídos y gritaron. Luego todos juntos se acercaron a Esteban, lo arrastraron hasta fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los que lo habían acusado falsamente se quitaron sus mantos y los dejaron a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras que le tiraban piedras, Esteban oraba así: Señor Jesús, recíbeme en el cielo. Luego cayó de rodillas y gritó con todas sus fuerzas: Señor, no los castigues por este pecado que cometen conmigo. Y con esas palabras en sus labios, murió. Wow, el capítulo 7 del libro de Hechos nos enseña grandes cosas. Del 1 al 50 viene la defensa de Esteban y menciona cómo empezó la historia, cómo sucedió que él está en este momento predicando la salvación, y lo que estaba diciéndoles en otras palabras es que el pueblo de Israel fue desobediente en ese momento y que ahora los judíos y todas estas personas que estaban en este lugar estaban haciendo lo mismo que los israelitas, estaban desobedeciendo, estaban insultando a Dios. Amén. Entonces, y del 51 al 53, Esteban reclama, ¿verdad? O reprocha a judíos por la muerte de Jesucristo. Les dice: ustedes están haciendo lo mismo que hicieron los israelitas o nuestros antepasados. Quejarse de Dios. Decirle: tú no estás haciendo nada, preferimos estar en Egipto, tú no eres el Mesías. Negaban la venida de nuestro Señor Jesucristo, negaban la venida, la presencia de Dios. Y ahora Dios en este momento, ¿verdad?, está del lado de Esteban, está con Esteban. Pues dice la palabra que Esteban alzó sus ojos a los cielos y vio que estaba Dios y a su lado estaba Jesucristo de pie. Amén. Y ahora en el 54 al 60 viene el martirio de Esteban. Se dice, ¿verdad?, que este momento fue muy doloroso. Todas aquellas personas, como dice la palabra aquí, lo sacaron a la fuerza, lo jalonearon, le empezaron a apedrear, o sea, lo sacaron de la ciudad primero, de una forma muy humillante. Dice que la palabra que lo arrastraron, ¿verdad? Y lo empezaron a apedrear fuera de la ciudad. Y todos aquellos que lo habían acusado falsamente se quitaron sus mantos y los dejaron a un costado de un joven que se llamaba Saulo. Y pon mucha atención porque aparece la figura de Saulo. Saulo es una persona importante en el libro de los Hechos también, y va a tomar una posición dentro de la historia de la iglesia muy importante. Saulo, ¿ok? Pongan mucha atención, estamos hablando de Esteban y después aparece la figura de Saulo. Muy bien, vamos con el capítulo 8. Saulo vio cómo mataban a Esteban y le pareció muy bien. Más tarde, unos hombres que amaban mucho al Señor recogieron el cuerpo de Esteban, lo enterraron y durante varios días lloraron su muerte. A partir de ese día, mucha gente comenzó a maltratar a los seguidores de Jesús que vivían en Jerusalén. Por eso, todos tuvieron que prepararse para huir a las regiones de Judea y de Samaria. Solamente los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Mientras tanto, Saulo seguía maltratando a los miembros de la iglesia. Entraban en las casas, sacaban por la fuerza a los hombres y a las mujeres y los encerraban en la cárcel. Sin embargo, los que habían oído de la ciudad de Jerusalén seguían anunciando las buenas noticias de salvación en los lugares por donde pasaban. Felipe fue a la ciudad de Samaria y allí se puso a hablar acerca de Jesús, el Mesías. Felipe era uno de los 7 ayudantes de la iglesia. Toda la gente se reunía para escucharlo con atención y para ver los milagros que hacían. Muchos de los que fueron a verlo tenían espíritus impuros, pero Felipe los expulsaba y los espíritus salían dando gritos. Además, muchos cojos y paralíticos volvían a caminar y todos en la ciudad estaban muy alegres. Desde hace algún tiempo, un hombre llamado Simón andaba por ahí. Este Simón asombraba a la gente de Samaria con sus trucos de magia y se hacía pasar por un agente importante. Ricos y pobres le prestaban atención y decían: este hombre tiene lo que se llama el gran poder de Dios. Toda la gente prestaba mucha atención a los trucos mágicos que él realizaba. Pero llegó Felipe y les anunció las buenas noticias del reino de Dios.
les habló acerca de Jesús, el Mesías, y todos en Samaria le creyeron. Así, Felipe bautizó a muchos hombres y a muchas mujeres. También Simón creyó en el mensaje de Felipe. Felipe lo bautizó. Y Simón estaba tan asombrado de los milagros y las maravillas que Felipe hacía que no se apartaba de él. Los apóstoles estaban en Jerusalén. En cuanto supieron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, mandaron allá a Pedro y a Juan. Cuando estos llegaron, oraron para que los nuevos seguidores recibieran al Espíritu Santo, porque todavía no lo habían hecho. Es que solo habían sido bautizados por el nombre de Jesús. Entonces Pedro y Juan pusieron sus manos sobre su cabeza de cada uno, y todos ellos recibieron el Espíritu Santo. Al ver Simón que la gente recibía al Espíritu Santo, cuando los apóstoles les ponían las manos sobre la cabeza, les ofreció dinero a los apóstoles y les dijo: denme ese mismo poder que tienen ustedes, así yo también podré darle el Espíritu Santo a quien le imponga las manos. Pero Pedro le respondió: vete al infierno con todo tu dinero. Todo lo que Dios da como regalo no se compra con dinero. Tú no tienes parte con nosotros, pues bien sabe Dios que tus intenciones no son buenas. Claramente veo que tienes envidia y que no puedes dejar de hacer lo malo. Tienes que dejar de hacerlo. Si le pides perdón a Dios por tus malas intenciones, tal vez te perdone. Simón le suplicó: por favor, pídanle a Dios que me perdone para que no me vaya al infierno. Antes de volver a Samaria, Pedro y Juan compartieron con la gente el mensaje del Señor. Después regresaron a la ciudad de Jerusalén, pero en el camino fueron anunciando a los samaritanos las buenas noticias del reino de Dios. Un ángel del Señor se le apareció a Felipe y le dijo: prepárate para cruzar el desierto, dirígete al sur por el camino que va a la ciudad de Jerusalén, en la ciudad de Gaza. Felipe obedeció en el camino y se encontró con un hombre muy importante, pues era un oficial tesorero de la reina de Etiopía. Este oficial había ido a Jerusalén para adorar a Dios y ahora volvía a su país. El oficial había sentado en su carruaje, leyendo el libro del profeta Isaías. Entonces, el Espíritu de Dios le dijo a Felipe: acércate al carruaje y camina junto a él. Felipe corrió para alcanzar el carruaje. Cuando ya estuvo cerca, escuchó que el oficial leía el libro del profeta Isaías. Entonces le preguntó: ¿entiende usted lo que está leyendo? Y el oficial de Etiopía le respondió: ¿y cómo voy a entenderlo si no hay quien me lo explique? Dicho esto, el oficial invitó a Felipe a que subiera a su carruaje y se sentara a su lado. En el momento el oficial leía el pasaje que dice: fue llevado al matadero como se lleva a las ovejas para cortarles la lana. Como si fuera un cordero, él ni siquiera abrió su boca. Fue maltratado y humillado, pero nunca se quejó. No lo trataron con justicia. No llegó a tener hijos porque le quitaron la vida. El oficial le preguntó a Felipe: dígame usted, por favor, ¿qué está hablando el profeta? ¿Él mismo o otra persona? ¿De él mismo o de otra persona? Entonces Felipe, partiendo de este mensaje de Isaías, le explicó la buena noticia acerca de Jesús. El camino pasaron por un lugar donde había agua. Entonces el oficial dijo: allí hay agua. ¿No podría usted bautizarme ahora? Enseguida el oficial mandó parar el carruaje. Bajó con Felipe al agua y Felipe lo bautizó. Pero cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe, y aunque el oficial no volvió a verlo, siguió su viaje muy contento. Más tarde, Felipe apareció en la ciudad de Azoto y se dirigió a la ciudad de Cesarea, y ahí todos los pueblos por donde pasaba anunciaba las buenas noticias acerca de Jesús. Amén. En el capítulo 8 del libro de Hechos, vemos como del 1 al 4, vemos a Saulo que persigue a la iglesia. Vemos el personaje de Saulo como figura en el primer momento antes de la muerte de Esteban. Aparece que Saulo ya estaba por ahí. Y dicen en esta parte de aquí que Saulo se puso muy contento. Le pareció una muy buena idea. Del 5 al 13 vemos el éxito de Felipe en Samaria. Vemos también a Simón el mago
y vemos cómo él es bautizado también. Amén. Del 14 al 25, la hipocresía de Simón es percatada, ¿ok? O sea, se dan cuenta de la hipocresía que había en Simón. Después del 26 al 40, Felipe y él en Etiopía. Muy bien, estamos observando que en el libro de Hechos se empieza a expander el mensaje de Jesucristo, se empieza a expander el mensaje de salvación. Hay un tema muy importante. Se dice que Esteban fue el primer mártir después de Cristo al proclamar el nombre de Jesús. Esteban fue el primer personaje que fue apedreado a causa de predicar el evangelio. Esto se dice, ¿verdad?, según los estudios, que Esteban tenía una edad aproximada de 29 años. ¿Ok? Esteban vio al Padre y vio a Jesús a su derecha o a su lado de él, ¿verdad? Esteban, el nombre de Esteban significa coronado, y tú lo puedes ver también allá en el libro de Santiago 1:12. Saulo dio la aprobación a la muerte de Esteban. Cuando vemos que Saulo estaba presente en ese lugar y dice la escritura que a él le pareció bueno, pues bueno, creemos, ¿verdad?, que Saulo en ese momento no era simpatizante de Jesucristo, no era seguidor ni mucho menos. Al contrario, era un perseguidor de cristianos o gente que proclamaba el evangelio. Y bueno, la verdad es que el libro de los Hechos tiene muchísima información. Recordemos que estamos mencionando la presencia del Espíritu Santo en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, y en todo el mover que se está haciendo al momento de compartir el mensaje. El Espíritu Santo está yendo con aquellos que están predicando el mensaje de salvación, con aquellos que están predicando el mensaje de Jesucristo. Muy bien, quiero mandarle un saludo aquí rápidamente a la señora Leonor. Dios bendice su vida. Gracias por conectarse, por permanecer con nosotros, por estar en la lectura de la Biblia. Dios bendice su vida y la vida de su hija. Bendigo también a la pastora. Dios bendice tu vida, pastora. Gracias por conectarte. Nos bendice mucho que estés intercediendo, que estés orando por nosotros y por este gran ministerio y por la iglesia. Bendecimos también la vida de Luis. Gracias, Luis, por conectarte. Sabemos que no ha sido sencillo, ¿verdad? A veces levantarnos, el caminar con el Señor, tomar decisiones en el día, pero tenemos la certeza de que Dios está con nosotros, de que Dios nos está respaldando. Dios bendice tu vida en gran manera. También está Herminia Velarde. Dios bendice tu vida, Hermi. Gracias por conectarte y por tener un tiempo también en la presencia de Dios. Y como está sucediendo en este momento, la iglesia se está expandiendo, la iglesia se está haciendo cada vez mucho más grande. Yo te invito, ¿verdad?, a que así como ellos proclamaban el nombre de Jesucristo, tú lo hagas a donde quiera que vayas, con tus contactos, en tu Facebook, en tu página de Instagram, por YouTube, por donde puedas. Proclama el mensaje de Jesucristo, que la iglesia se tiene que expander, la iglesia se tiene que hacer más grande, y no me refiero al número, me refiero al espíritu de la gente, porque cuando tú y yo proclamamos el nombre de Jesucristo, el Espíritu de Dios que está en nosotros, que mora en nosotros, se posiciona con poder y va a donde quiera que nosotros vamos, y la iglesia crece, porque el Espíritu de Dios es poderoso, el Espíritu de Dios es grandioso, es un espíritu que sana, es un espíritu que liberta, es un espíritu que abunda en gran manera. Dios bendice sus vidas. Mi nombre es Isaac Valdés. Esto es Biblia con Café. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, y que tu Santo Espíritu, Señor, vaya con todos y cada uno de los que escuchen este mensaje, los que están ahora y los que más tarde lo escucharán. Bendice, Señor, a aquellas personas, Padre, que por alguna razón no se pudieron conectar, que por alguna razón tienen problemas de internet, de tecnología o cualquier otra razón, Padre. Sé con ellos, Señor. Inquieta su espíritu, Señor, para permanecer en este lugar, en el lugar donde tú habitas, en medio de la presencia, donde se lee tu palabra. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.
Muchísimas gracias por conectarte. Nos vemos el día de mañana a las 7 a.m. Dios te bendice.